Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Omar Muñoz y voy a presentar el trabajo de estrés en estudiantes de medicina. El objetivo del trabajo consiste en determinar el nivel de estrés que presentan los alumnos de la carrera de medicina de la UAP, ello con el objetivo de determinar si esta es una causante por la cual los alumnos se dan de baja de la carrera o si existiera alguna otra variante. De hecho, la hipótesis del trabajo dice que el nivel de estrés que tienen los alumnos de medicina es alto y se debe a factores de aislamiento, excesiva carga de trabajos académicos y presión de los profesores. ¿Cómo se llega a esta hipótesis? Se llega con base en un estudio de varios artículos de investigación que hablan sobre factores asociados al estrés, a la ansiedad y a la depresión, y asimismo se llega a través de una serie de entrevistas con algunas personas que trabajan con los alumnos que refieren que la gran mayoría de los chicos tienen este tipo de problemáticas, sobre todo el factor aislamiento, ya que al tener una carga fuerte de trabajo en cada una de las materias, normalmente lo hacen solos, no tienen una práctica del trabajo en equipo. Asimismo, el rigor con el que se les califican los trabajos académicos hace que los chicos también tengan mucha presión. Bueno, eh, como tenemos una limitante de tiempo y tenemos una limitante precisamente de las diapositivas, es importante mencionar de una manera muy general qué es el estrés. El estrés es una sensación de tensión física o emocional o una combinación de ambas que afecta a la vida de una persona y puede llevar hasta el suicidio. Esto es importante aclarar porque no es lo mismo que tener una depresión. La depresión es una cuestión que tiene que ver más con lo psiquiátrico y esta es una cuestión que tiene más que ver con la parte psicosomática. Esto es un poco diferente. Asimismo, tampoco lo podemos definir como si fuera ansiedad, porque la ansiedad es una cuestión que tiene que ver un poco más con lo neurológico. Entonces, al estrés se le asocia principalmente con algo mental, algo más psicológico que psiquiátrico, y con algo que tiene que ver con a lo mejor la poca actividad física, los hábitos alimenticios, el tiempo que pasa una persona frente al monitor o usando su dispositivo móvil. Como parte del marco teórico, se hizo una revisión de diferentes fuentes y uno de los factores clave que este estudio encontró es que como tal son muchos los trabajos que hablan de las consecuencias del estrés en la vida de un estudiante o de una persona, pero pocos hablan de cómo prevenirlo. Esto es, se encuentran fácil unos 20 casos en idioma español donde hablan de cómo el estrés hizo que los alumnos dejaran la universidad y o que se deprimieran. Pero no encontramos una manera, un estudio que hable sobre cómo es que en algún lugar de Latinoamérica se ha prevenido el estrés en estudiantes. Entonces, eso es importante mencionarlo porque parte de la licenciatura que yo quiero cursar tiene que ver con la educación y prevención en salud. Por otro lado, el estrés es asociado a las enfermedades del futuro que son las de tipo mental. Hace algunos años las personas morían en los hospitales por procesos infecciosos debido a que no existían o bueno, no había antibióticos suficientes o simple y sencillamente una diarrea. Las enfermedades que ahora quejan y que son la realidad de una institución de salud normalmente son las crónico-degenerativas como la diabetes, pero se decía hasta hace 2 años que las enfermedades del futuro serían las enfermedades de tipo mental. Entre ellas entra el factor de la depresión, de la ansiedad y el factor del estrés. Lo mismo, otro dato importante dentro del marco teórico que se encontró es que el gasto en salud de los gobiernos ha aumentado en atención a enfermedades propiciadas por no haber detectado el estrés a tiempo. Entonces, también es importante que se hagan este tipo de estudios porque nos permiten tener una panorámica de qué es a lo que nos enfrentamos en las unidades hospitalarias. Y por otro lado, existe un alto número de deserción escolar debido al estrés. Hay mucha gente que lo llega a minimizar y dice que, bueno, el estrés es una cuestión inventada. La realidad es que no. Si una persona que trabaja sufre de estrés por los tiempos de entrega, por la forma o el no entendimiento de las formas en cómo se debe de entregar, la educación ha cambiado mucho y ahora se exige que haya rúbricas, formatos, puntualidad en las entregas, cada vez el nivel de rigor que se tiene es mayor y eso estresa a mucha gente que no trae hábitos de estudio claros. Por otro lado, en la metodología del trabajo, ¿qué se hizo? Se hizo un cuestionario, un instrumento en forma de cuestionario. Las respuestas fueron cerradas de tipo dicotómicas, de sí y no. No se incluyó una respuesta intermedia porque para fines del estudio pues no era relevante.
Fue un estudio de tipo unicéntrico, es decir, únicamente se aplicó a estudiantes de medicina dentro de una universidad. Y la muestra fue de 10 estudiantes entre 18 y 25 años y fue tomada de forma aleatoria. Esto de cierta manera limitó el estudio porque el, el que fuera aleatoria y el horario en el que se realizó la encuesta hizo que no se tenga como tal una panorámica más fuerte. Se tiene una radiografía, pero no se tiene una panorámica muy fuerte con respecto a la heterogeneidad de la muestra que se tomó o que se debió de haber tomado. Por otro lado, el análisis estadístico se hizo con la paquetería de Excel. En cuanto a los resultados que se obtuvieron del estudio, de manera general se puede decir que en la frecuencia en las respuestas de sí o no de los alumnos en 10 preguntas que constaba el instrumento tienden a que los estudiantes no se encuentran estresados. Es un porcentaje de aproximadamente el 57% que dicen que no, frente a un porcentaje del 43% que dice que sí se encuentran estresados. Por otro lado, la frecuencia de presencia de estrés en población masculina sigue siendo la tendencia negativa, ellos refieren que no lo hay. Sin embargo, en el caso de los hombres, se refiere mucho que varios de ellos se sienten aislados y varios de ellos refieren que hay veces que el estrés es tal que les dan ganas de gritar o les dan ganas de dejar todo. En el caso de las mujeres, la frecuencia es muy similar, la frecuencia tiende a que las mujeres no. Aquí como un pequeño detalle, la mayoría de las mujeres que se entrevistaron no llegaban a más allá del cuarto semestre. Y la mayoría de ellas, aunque no se les preguntaron como tal los datos o no se refirieron en el estudio, son chicas que pertenecen a un nivel socioeconómico de clase media a media alta. Entonces, eso creo que tiene un sesgo en los resultados. Como parte de la interpretación que se da a estas gráficas y al estudio que se realizó a través del cuestionario, el nivel de estrés planteado en la hipótesis pues no fue alto. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista. Al contrario, o sea, es bajo, pero se deben de cuidar que esos números no lleguen a subir. El promedio de estrés en hombres y mujeres de la muestra estuvo en 1.35 como promedio. Lo que representa que como tal no es un factor ni para deserción escolar, ni para tendencia suicida, ni para exigir menor rigor del claustro de profesores. Por otro lado, lo que no es concluyente del estudio es generalizar que la muestra fuera representativa de un grupo humano tan heterogéneo. La universidad es de tipo pública y la universidad atiende a diferentes tipos de mercados. Tienes desde una clase baja que subsiste dentro de la universidad con una beca prospera, hasta chicos que pertenecen a una clase alta y que están en la universidad pública por el valor agregado que da la UAP a su proceso formativo. Pero sí sería importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez hay chicos que tienen una problemática diferente y no es lo mismo tener una vida solamente de estudiante a que hay varios chicos que ya son padres de familia, no de uno, sino de dos chicos. También hay alumnos que ya están haciendo servicio social o que están empezando a hacer la práctica en el hospital y pues el nivel de estrés aumenta, porque aquí únicamente nos abocamos a la parte de los que toman clase dentro de la universidad, no los chicos que ya están directamente en un hospital y que tienen que soportar la presión que se ejerce por parte de un médico de base que los está formando y un médico en la escuela. Entonces sí sería importante tomar estos datos para un estudio futuro. Como conclusiones del trabajo, sería importante retomar el estudio en una población basada en una muestra más confiable, es decir, hacer un cálculo muestral bueno o inclusive hasta estratificarlo de cierta manera. El instrumento presenta deficiencias que solo se notaron al momento de ser aplicado. Muchos de los chicos decían que las preguntas eran muy generales y muy ambiguas y que pues de esa manera las respondieron. Muchos de ellos decían, o sea, me estás preguntando de si dejaría yo las cosas en este momento, pues en este momento no, porque no tengo exámenes. Pregúntame después de la primera evaluación que nos hacen o pregúntame del segundo parcial y pues tal vez te pueda yo responder de una manera diferente. Por otro lado, la hipótesis aún podría tener un alto porcentaje de ser comprobada si se añaden más criterios de inclusión para las personas del estudio, es decir, lo que mencionaba hace un momento. Como tal, esos fueron los hallazgos que se hicieron dentro del trabajo que se realizó a lo largo de este mes aproximadamente como parte del proceso de admisión para la UNADEM. Eh, pues gracias y pues espero que sea un trabajo evaluado de una forma
muy objetiva. Gracias.